Feliz tarde para todos, saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. Vamos a desarrollar durante este encuentro el contenido referido al módulo número 2 de Impuesto 2. Bien, recordamos que en Impuesto 2 estamos tratando los aspectos referidos al impuesto al valor agregado conocido como IVA, en el cual pues ya mencionamos, describimos, pudimos revisar en nuestro encuentro anterior quiénes son los sujetos pasivos, cuál es el hecho imponible, recordamos la venta de productos, mercancías grabadas y la prestación de servicios que se encuentran grabadas, las importaciones definitivas y las exportaciones. Bien, es importante recordar que también tomamos en cuenta que este impuesto al valor agregado tiene algunas exenciones que se encuentran establecidas en los artículos 17, 18 y 19 del impuesto al valor agregado. En la ley en el cual nos describe en su artículo 17 las importaciones que se encuentran exentas. En el artículo 18 revisamos, listamos, pudimos comentar lo referido a los bienes, a las ventas de cuáles bienes se encuentran exentos del impuesto al valor agregado. En el artículo 19, las prestaciones de servicios exentas. Bien. También pudimos observar los tipos de contribuyentes, las calificaciones en contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. Recordando que los contribuyentes formales son aquellos que realizan actividades exclusivamente exentas o exoneradas y que están sujetos al cumplimiento de los deberes formales. Y al tema de los deberes formales, pues nos vamos a dedicar durante este encuentro en lo referido a cuáles deberes formales tienen estos contribuyentes de el impuesto al valor agregado, comenzando por el deber formal de llevar unos libros especiales que se constituyen por los libros de compras y ventas, cuyos requisitos se encuentran establecidos específicamente en el reglamento del impuesto al valor agregado y que en líneas generales se refieren a los siguientes. Libros de compras y ventas, bases legales que están relacionadas con el cumplimiento de estos libros de compras y ventas. La ley del IVA en su artículo 56, el cual nos indica en ese artículo 56 lo siguiente, ¿bien? Nos indica que los contribuyentes deberán llevar los libros, registros y archivos adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus formas reglamentarias. Los libros especiales constituidos para el impuesto al valor agregado son o están configurados por los libros de compras y los libros de ventas. En este sentido, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado nos indica cuáles son las formalidades, los requisitos o las exigencias que deben cumplirse para la forma adecuada, debida de llevar estos libros. Nos encontramos entonces, además dentro de las bases legales, la Providencia 1677, que se refiere específicamente a los contribuyentes formales, y la Providencia 049, que en este momento cambió por la Providencia 054, que se refiere a las retenciones del impuesto al valor agregado. Sin embargo, nos reúne acá el hecho de saber ¿cuáles son los requisitos en este cumplimiento de deberes formales para los libros y registros del impuesto al valor agregado? Nos vamos a encontrar entonces en el artículo 73 del reglamento que establece que se deben conservar en forma ordenada mientras no esté prescrita la obligación tributaria, recordando que los lapsos de prescripción, según el Código Orgánico Tributario vigente, corresponderán a 6 años o 10 años, según sea el caso, y que deben conservarse en forma ordenada los libros, facturas y demás documentos contables, como los medios magnéticos, discos, cintas y otros elementos que se hayan utilizado para efectuar los asientos y los registros correspondientes. Bien. Además, tenemos que se deben registrar contablemente todas sus operaciones, incluyendo las que no fueron grabables con el impuesto establecido en esta ley. Y que las facturas de compra y venta deberán registrarse en el mes calendario en que se consideren perfeccionadas, en tanto que las notas de débitos y notas de crédito se registrarán, según sea el caso, en el mes calendario que se emitan o reciban los documentos que las motiven.
Es importante entonces destacar que en esta dinámica del manejo del impuesto al valor agregado, en cuanto a la utilización de las notas de débito o notas de crédito, recordemos que ellas se utilizan para realizar ajustes, bien sea ajustes que me incrementen el débito fiscal, como en el caso de las notas de débito, o ajustes que me disminuyan los montos del crédito fiscal, como por ejemplo en las notas de crédito. Bien, pero todas ellas deben cumplir con los requisitos y formalidades que también se establecen al respecto. Asimismo, estos libros, aparte de estos libros, también debe llevarse los libros exigidos por el Código de Comercio. Bien, en los libros de compras y ventas, que son los libros especiales que me establece la ley del impuesto al valor agregado, se registrarán cronológicamente y sin atrasos las informaciones relativas a sus operaciones en el mercado interno, en las importaciones y las exportaciones, es decir, en orden cronológico y sin atrasos. Bien, y estas operaciones deben estar documentadas mediante facturas o documentos equivalentes, notas de débito o notas de crédito, según también sea el caso. ¿Para qué? Para que nos sirvan de comprobantes de esas ventas o esas prestaciones de servicio, de adquisiciones de bienes o de recepción de servicios. Hay una premisa fundamental de obligatorio cumplimiento por parte de todos los contribuyentes que la establece el artículo 71 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado y que su incumplimiento constituye un ilícito tributario sancionado por la Administración Tributaria Nacional en algún procedimiento de verificación de deberes formales. Este artículo 71 nos establece que los libros de compras y ventas deberán mantenerse permanentemente en el establecimiento del contribuyente. Para todos nosotros, profesionales, futuros profesionales de la contaduría pública, es muy importante conocer la forma adecuada de cumplir los deberes formales. Y en estos deberes formales de los libros del impuesto al valor agregado, el artículo 71 del reglamento de la ley del IVA nos establece la obligatoriedad que dichos libros de compras y ventas permanezcan en el establecimiento del contribuyente. Bien, también nos vamos a encontrar que en los libros de compras y ventas, al final de cada mes, se hará un resumen del respectivo periodo de imposición. ¿Y qué debe contener este resumen del libro de compras y del libro de ventas al final de todas las transacciones de un periodo mensual? Debe contener el monto de la base imponible y del impuesto, ajustada con las adiciones y deducciones correspondientes, el débito fiscal y el crédito fiscal. También debe contener el resumen del monto de las ventas de bienes y prestaciones de servicios que hayan podido realizarse y que hayan sido exentas, exoneradas o no sujetas al impuesto al valor agregado. Bien. En el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, deberán indicarse dichos bienes separadamente, agrupándose por cada una de las alícuotas. Y aquí entonces es importante tocar desde ya lo referido a las alícuotas del impuesto al valor agregado. Es importante que todos nosotros en el ejercicio profesional y desde ya conozcamos que la ley del impuesto al valor agregado contempla cuatro alícuotas, a saber, una alícuota general del 16%, bien, que solemos verlo de forma común en nuestras compras de bienes o recepciones de servicios que se encuentran grabados por esta norma. Tenemos una alícuota adicional que se refiere a los bienes y servicios de consumo suntuario, es decir, que la norma los considera que tienen un valor mayor y que el artículo 61 describe cuáles serían estos bienes que están sujetos a una alícuota adicional. Esta alícuota adicional es el 15%, en el cual, aparte de la alícuota general, se va a grabar con una alícuota adicional del 15% por considerarse un bien de carácter suntuario. Y nos indica precisamente el artículo 61 que, por ejemplo, se aplica para los siguientes bienes. Para la venta, operaciones asimiladas a ventas o importaciones de vehículos automóviles cuyo valor en aduanas o precio de fábrica sea mayor o igual a $40.000 de los Estados Unidos de América. Motocicletas cuyo valor en aduanas o precio de fábrica en el país sea mayor a $20.000. Igualmente,
el caso de aeronaves, buques destinados a actividades recreativas o deportivas. También considera de carácter suntuario todo aquello que se refiere a máquinas de juego de envite y azar, así como joyas y relojes cuyo precio sea mayor o igual a $300. Aquí es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, si alguien se dedica a la actividad de venta de joyas, pues aquí para ventas superiores a $300, en el caso de esas joyas, se debe considerar la aplicación de la alícuota adicional según lo establece entonces el literal F de ese artículo 61. Bien, tenemos el caso de armas, accesorios y proyectiles, tenemos obras de arte, tenemos prendas y accesorios de vestir que superan a los $10.000. Tenemos animales con fines recreativos y deportivos, caviar, entre otros. Bien, entonces, aquí está la aplicación del 15% de la alícuota adicional. También nos vamos a encontrar una alícuota que suele llamarse alícuota reducida con un porcentaje del 8%, establecido en el artículo 64 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y mencionemos entonces, por ejemplo, cuáles serían estos bienes o prestaciones de servicio que están sometidas a esta alícuota reducida del 8%. Bien, nos establece entonces el artículo 64, por ejemplo, que la alícuota para este 8% sería las importaciones y ventas de alimentos y productos para consumo humano, como por ejemplo ganado caprino, ovino y especies menores destinadas a matadero. Ganado caprino, ovino. Carnes en estado natural, refrigeradas, congeladas o en salmuera, salvo las que se mencionan en el numeral 1 del artículo 18, que es donde se encuentran las que están exentas. Bien, además, las mantecas, así como las importaciones y ventas de minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales. Y hay una muy importante que es grabada con un 8% que se considera las prestaciones de servicios al poder público en cualquiera de sus manifestaciones, en el ejercicio de profesiones que no impliquen la realización de actos de comercio y comporten trabajo o actuación predominantemente de carácter intelectual. ¿Qué quiere decirnos entonces este numeral 3 de ese artículo 64? Por ejemplo, cuando prestamos servicios de carácter intelectual como honorarios profesionales a las entes del poder público, la aplicación del impuesto al valor agregado sería mediante la alícuota del 8%. Bien, entonces tenemos acá la tercera alícuota. Llevamos una alícuota general del 16%, una alícuota del 15% adicional para los bienes que considera la ley de carácter suntuario y además la alícuota reducida del 8% para la venta de bienes o prestaciones de servicios que me establece o describe el artículo 64 de esta norma de la ley del impuesto al valor agregado. Y por último tenemos una alícuota de exportación que es el 0%. De modo que es importante entonces conocer que en materia de impuesto al valor agregado, nosotros nos vamos a encontrar estos tipos de alícuotas que deben estar todas descritas desde el documento soporte, desde la factura que me va a dar la justificación de esa compra o de esa venta, hasta su registro en los libros, que me dice, en el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, deberán indicarse dichos bienes separadamente. Bien, entonces aquí tenemos la aplicación de las alícuotas y su basamento legal. También en los resúmenes que se registran en estos libros de compras y ventas, debemos conocer, por supuesto, y con la elaboración de si tenemos cédulas de trabajo, papeles de trabajo, soportes, toda la predeterminación que hacemos para el cálculo del impuesto antes de llegar a la declaración, que estos resúmenes deberán coincidir con los datos que se indican en el formulario de declaración y pago, así como en los medios, sistemas autorizados para la declaración y pago mensual del impuesto en las condiciones generales. También es importante destacar que la ley pues me determina acá pagos mensuales, pero es que si el contribuyente ha sido calificado
como un sujeto pasivo especial, su periodo de pago se corresponde a un periodo quincenal. Bien, por eso que tenemos una primera quincena y una segunda quincena dentro del periodo, pero es periodo quincenal. Bien, en el caso de los sujetos pasivos especiales, que además en materia de IVA, una vez que son calificados por la Administración Tributaria Nacional, es decir, por el CENIA, también adquieren el carácter de agentes de retención de IVA, que es materia de nuestro próximo módulo. Pero de este modo es importante entonces conocer que siempre hemos tratado, o en mi forma de podérselos expresar, que existe una triada interesante que debe coincidir, que es la factura o soporte, el registro que estamos haciendo en los libros y el monto que estamos llevando a una declaración. Es importante que todo contador público maneje adecuadamente los registros, los soportes y, por supuesto, traslade de la manera correcta, adecuada a su declaración de impuesto al valor agregado en su forma 30 los montos correspondientes. Bien, igualmente nos encontramos que el artículo 71 del reglamento de la ley del IVA establece en el artículo 75 cuáles serían los requisitos de los libros de compras, bien, que son bastante extensos, pero que de forma general nosotros podemos decir que debe registrarse de forma cronológica y sin atraso. Siempre los libros deben ir de forma cronológica y sin atraso, bien. ¿Qué vamos a describir? ¿Qué vamos a registrar? Bueno, la fecha y el número de la factura, si se corresponde a la factura de compra, la nota de débito o la nota de crédito que se haya originado por esa compra. Tenemos el nombre y apellido del vendedor, si es una persona natural, y su denominación o su razón social, perdón, en los casos de personas jurídicas. También tiene que llevar el número de RIF de ese vendedor, el valor total de la venta, si es una importación o una venta. En el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, registrarlas, dichas operaciones separadamente, agrupándolas por cada una de esas alícuotas que ya acabamos de mencionar. También el valor total de las compras de los bienes nacionales y recepción de servicios, discriminando las grabadas o las exentas o las exoneradas. Bien. En el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, también las registramos en forma separada. Entonces, esos requisitos de que debe contener el libro de compras del impuesto al valor agregado, nosotros los encontramos descritos en el artículo 75 del reglamento del impuesto al valor agregado, resaltando los que acabamos de mencionar. En lo referido al libro de ventas, nos vamos a encontrar que a partir del artículo 76 del reglamento del impuesto al valor agregado, se nos indican los parámetros, las exigencias, las formalidades que debe cumplir un libro de ventas, encontrándonos, por ejemplo, las siguientes. Los contribuyentes deberán registrar cronológicamente y sin atraso en el libro de ventas las operaciones realizadas por otros contribuyentes o no contribuyentes, dejando constancia de los siguientes datos. La fecha y el número de la factura, los comprobantes, los documentos equivalentes, bien sean notas de débito o notas de crédito. El nombre y apellido del comprador cuando se trata de una persona natural. Y la denominación comercial, perdón, razón social, en el caso de las personas jurídicas. El número de RIF de ese comprador, el valor total de la venta, de la prestación del servicio, y si se corresponde a una venta grabada, una venta exenta o exonerada. Y si tiene diferentes alícuotas, pues igualmente se registran en forma separada. Bien. Recordando que si es en caso de importaciones, tenemos que registrar, por ejemplo, en el libro de compras la declaración de aduanas, la llamada DUA. Y aquí nos dice el valor FOB del total de las operaciones de exportación. Es muy importante la revisión de esos artículos 75 y 76 del reglamento del IVA para que conozcamos cuáles son los campos que de forma obligatoria deben cumplirse en los registros y en la forma de llenar y en los datos que vamos a suministrar para los libros de compras y los libros de ventas. Bien. También es importante mencionar que no existe un modelo único, un patrón único de estos libros, pero que sí de manera considerable, perdón, como mínimo debe cumplir con este requisito de los artículos 75 y artículo 76, que dependiendo de la naturaleza o de la actividad que realice el contribuyente podrá llevar otros datos adicionales. Bien.
Y en el caso de los contribuyentes formales, ellos, en función que realizan exclusivamente actividades que se encuentran exentas o exoneradas, pues tienen un cumplimiento de deberes formales de igual manera, pero en el caso de compras y ventas, lo que ellos deben llevar es una relación de compras y ventas. Bien, y esas relaciones se encuentran establecidas en la Providencia 1677 del 25 de abril del año 2003, que en forma general una relación de ventas me debe mostrar, por supuesto, la fecha, el número de inicio de la facturación del día, el número final de la facturación del día, el monto consolidado de las ventas del día. Bien. Y una relación de compras también me debe mostrar la fecha y el número de la factura, el nombre o razón social del vendedor o prestador de servicio, el número de RIF y el valor total de las compras nacionales y la recepción de servicios, registrando el monto del IVA soportado en el caso de las operaciones grabadas. Bien. Entonces, en lo que se refiere al deber formal de la facturación, perdón, de los libros, es importante cumplir con los parámetros que nos establece el reglamento del impuesto al valor agregado, específicamente a partir de sus artículos 72, 73 y sus siguientes 75 y 76 me indican específicamente los requisitos de ese libro de compras y de ese libro de ventas. Continuando igualmente. En lo que se refiere a los deberes formales, luego de los libros vamos a comentar entonces el deber formal de la facturación. En lo referido al deber formal de la facturación, es importante destacar que las bases legales que me van a indicar las formalidades, requisitos, exigencias que tienen que cumplirse en materia de facturación, en primer lugar nos vamos a encontrar la Providencia 0071, publicada el 8 de noviembre del año 2011. Y esta providencia me indica cuáles son los requisitos y formalidades en materia de emisión de facturas y documentos equivalentes, considerándose como documentos equivalentes las notas de débito y las notas de crédito. Bien, por ejemplo. Además, tenemos otras bases legales que son importantes de conocer en materia de facturación. Por ejemplo, tales como la Providencia 141, que me hace referencia a las imprentas autorizadas y a los distribuidores autorizados de máquinas fiscales. Tenemos también algunas providencias que son referidas a actividades económicas de carácter especial, como por ejemplo la de las ventas de combustible. Tenemos también las dos providencias que recientemente se publicaron en materia de facturación en diciembre del año 2024, que es la Providencia 121 referida a los sistemas homologados de facturación y la Providencia 102 que se refiere a la facturación digital. Bien, entonces, para nosotros comentar de forma general estos requisitos y formalidades que deben cumplirse en materia de facturación, pues debemos tomar en cuenta de forma general, en principio, lo que establece la Providencia 0071. Además de decirnos a quienes se aplican su ámbito de aplicación, que son para todos los contribuyentes ordinarios del IVA, ¿verdad? También trae sus exclusiones en el artículo 3 y en el artículo 3 de la providencia me indica, por ejemplo, ciertas actividades que están excluidas de la aplicación de esa providencia. Pero de allí en adelante, lo más importante de conocer es que la Providencia 0071 en su artículo 6 me indica cuáles son los tres medios de facturación permitidos en este momento que se encuentran vigentes. Y nos vamos a referir solamente a la facturación mediante formatos, a la facturación por forma libre o a la facturación por máquinas fiscales. Bien. Recordando que la facturación de formatos es aquella que normalmente encontramos en forma de talonario, que se llena de manera manual y que todos los datos ya vienen preestablecidos, predeterminados desde una imprenta autorizada, bien, que son elaborados por una imprenta autorizada. La forma libre se refiere a aquella que se emite mediante sistemas computarizados, pero que hoy día ya deben ser sistemas que hayan sido autorizados u homologados por la Administración Tributaria Nacional, es decir, por el CENIR. De igualmente, estos formatos pues también vienen desde una imprenta autorizada, solamente que los emite el sistema y que a diferencia de la anterior, del que llenamos en forma manual, pues en este caso
lo que debe venir desde la imprenta autorizada es el número de RIF y el número de control y los datos del pie de imprenta. El título del documento y el número del documento lo debe colocar el mismo sistema de facturación. Y en el caso de las máquinas fiscales, pues como bien sabemos, son aquellas que se adquieren a través de los distribuidores autorizados que se utilizan de acuerdo a los parámetros que establece el artículo 8 de esta Providencia 0071, en la cual pues se me indica que deben cumplirse tres condiciones de forma concurrente, es decir, juntas, ¿verdad? ¿Cuáles? Que realicemos ventas superiores o que hayamos obtenido ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias durante el primer ejercicio, además de que el mayor número de ventas esté dirigido a consumidor final y que se realice alguna de las actividades que se describen en ese literal C del artículo 8, como por ejemplo, entre otras, podemos nombrar ferreterías, ópticas, farmacias, viveros, peluquerías, talleres mecánicos, estacionamientos. Encontramos una muy importante que es todo lo que se refiere a café, bares, restaurantes, panaderías, librerías. Bueno, es un sinfín de actividades bastantes que abarcan el uso de la máquina fiscal. Y con el cumplimiento de esas tres actividades, de esas tres condiciones, perdón, que establece el artículo 8, pues estaría obligado a utilizar máquina fiscal. Cuando el usuario de máquina fiscal está obligado a emitir su factura a través de este medio, tiene algunos otros deberes formales que cumplir, como por ejemplo, mantener en el establecimiento unos talonarios alternos o de contingencia para alguna situación en que la máquina fiscal no esté operativa. Entonces, su factura la puede emitir de forma manual para esa determinada situación. Esos talonarios deben ser elaborados también por una imprenta autorizada y mantenerse en el establecimiento. Bien, igualmente los talonarios de factura, así como para las notas de débito y para las notas de crédito. También es importante tomar en cuenta otras exigencias que me indicaron, que se me indicaron a través de la Providencia Administrativa 141 para los usuarios de las máquinas fiscales, como que es que éstas deben tener unos dispositivos de transmisión de datos diario a la administración tributaria en lo referido a las ventas. Entonces, estos son unos dispositivos de transmisión que puede ser dispositivo interno o dispositivo externo según el modelo de la máquina fiscal, por ejemplo, pero que deben cumplir con su función de transmitir diariamente al servidor de la administración tributaria los montos que me genere el reporte Z, bien, que es mi reporte del total de ventas del día. Igualmente, debemos conocer algunas generalidades que se me establecen en materia de facturación. Por ejemplo, si la factura es manual o es forma libre o es máquina fiscal, la factura es de la fecha viene establecida en 8 dígitos, dos para el día, dos para el mes, cuatro para el año. Que en el caso de facturas en formato manual o de forma libre, deben cotejarse, debe tener la descripción de las imprentas autorizadas, ¿bien? Que es el único medio de elaboración de documentos permitidos. También las distribuidoras de las máquinas fiscales que traen un MH y el número de la máquina fiscal al final de esa factura emitida mediante una máquina fiscal. Deben traer por separado las alícuotas que se estén aplicando, ¿bien? Y debe señalarse al lado de la base imponible, al lado del impuesto, las alícuotas aplicadas. Es importante que las facturas se llenen de forma clara, legible, sin tachaduras, sin enmendaduras, ¿bien? Que la original se entregue al cliente y la copia debe conservarse para el emisor de esa factura. Bien, entonces, en materia de facturación, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes bases legales, tomando como premisa o punto de partida la Providencia 0071 de forma general. Bueno, en lo que se refiere al deber formal de la declaración, en lo referido al deber formal de la declaración, debemos tomar en cuenta que la declaración
pues tiene también una oportunidad para declarar y pagar. En esta oportunidad para declarar y pagar, debemos conocer entonces que la declaración y pago del impuesto deberá efectuarse dentro de los 15 días continuos siguientes a cada periodo de imposición. Esto es dentro de los primeros 15 días del mes siguiente, ¿bien? En el caso de aquellos contribuyentes que no han sido calificados como sujetos pasivos especiales. Los contribuyentes, sujetos pasivos, que hayan sido calificados como sujetos pasivos especiales o los llamados contribuyentes especiales, deben regirse por su calendario de vencimiento de obligaciones tributarias que se publica anualmente en una gaceta oficial y que me trae las obligaciones tributarias de los diferentes impuestos de un contribuyente especial para un ejercicio económico. Entonces, en forma general, pues está el cumplimiento de la declaración. También tienen otros deberes formales, ¿verdad? Además de la declaración, pues se consagra un conjunto de deberes formales que deben ser cumplidos con los contribuyentes para aplicar de forma adecuada el tributo. En forma general, también existen otros deberes formales como la actualización de su RIF. Recuerden que el RIF tiene una vigencia de 3 años y que además debemos mantener actualizado en el registro de datos básicos del portal fiscal toda la información que corresponda a esa identificación que se registró en el RIF. Si nos cambiamos de dirección, si cambiamos de junta directiva, si, por ejemplo, cambiamos eh, hicimos modificaciones del registro, si ahora tenemos otro representante legal, cualquier circunstancia que pueda llevar a alguna modificación, alteración del cumplimiento de las obligaciones tributarias, también debe notificarse ante la administración tributaria. Bien, entonces, en ese cumplimiento de deberes formales de los contribuyentes del impuesto al valor agregado, en forma resumida, debemos tomar en cuenta todas aquellas comunicaciones o notificaciones que debe hacer a la administración tributaria. Bien, cumplir, por ejemplo, con su plazo de renovación del RIF, llevar los libros, aparte de los libros contables, en el caso de los contribuyentes del impuesto al valor agregado, tenemos los libros especiales de compras y de ventas. El deber formal de la facturación o documentos equivalentes que deben cumplir con todos los requisitos y formalidades que a tales efectos establecen las diferentes providencias administrativas que acabamos de mencionar, que debe hacerse de su conocimiento, de su revisión, de su lectura, cada vez que usted necesite verificar si cumple o no cumple una factura con los requisitos que se establecen. Bien. Asimismo, el deber formal de emitir la factura como el de exigirla. Igualmente nos vamos a encontrar con el deber formal de la declaración, que será para un periodo mensual, los 15 días siguientes a ese periodo, o en el caso de haber sido calificado como sujeto pasivo especial, con un periodo quincenal y con la fecha de vencimiento que indique su calendario de obligaciones tributarias. Bien. Entonces, la exhortación general finalmente es que nosotros conozcamos ese cumplimiento de deberes formales. En el caso de específicamente del impuesto al valor agregado, pues todo esto que acabamos de nosotros recorrer por acá, de mencionar, de estructurar, de modo que se cumplan de la forma adecuada, que todo profesional de la contaduría pública debe conocer para que lo aplique de manera adecuada, conocer cuáles son las bases legales, conocer cuáles son los requerimientos, conocer qué plazos tengo para cumplir con una declaración, cuáles libros debo llevar, los libros donde los debo mantener, cuáles son las facturas, cuáles son los documentos equivalentes, ¿bien? Todo aquello que signifique cumplimiento de deberes formales. Por ello, pues, finalmente entonces les hago la exhortación, la invitación a la revisión del material de apoyo, a la revisión de las diferentes bases legales que aquí hemos mencionado y, por supuesto, pues, mantenernos en esa vía de la actualización tributaria para que nosotros podamos ejercer y aplicar de forma adecuada y poder cumplir con los requerimientos que la administración tributaria pudiera hacernos en algún procedimiento de verificación o fiscalización referida a los deberes formales. Por otra parte, bueno, ya están dispuestas
Por supuesto, todas las actividades sumativas en el aula virtual. Recuerde que venimos del cumplimiento de la segunda actividad. Les exhorto al cumplimiento oportuno de su tercera actividad sumativa como finalización de módulo 3 para el trimestre 2025-3. Deseándoles a todos el mayor de los éxitos, a su entera disposición a través de la mensajería de texto dispuesta en el aula o plataforma virtual de nuestra universidad IETSI. Y bueno, les deseo a todos una feliz tarde, éxitos y que se encuentren todos muy bien. Buenas tardes.